Vamos entonces, hermanos, a entrar a estudiar el don de discernimiento de espíritus. Sí, discernimiento de espíritus. Gloria al Señor. Vamos a entrar a estudiar este don. Y comenzaremos, hermanos, definiendo la palabra discernimiento, ¿verdad? La palabra discernimiento significa, fíjese bien, distinguir por medio del Espíritu Santo una cosa de otra, un espíritu de otro, una fuente de otra. Eso es lo que significa la palabra discernimiento. Básicamente, distinguir, ¿verdad? Entre una cosa y otra, entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo, entre lo que es de Dios y lo que es del hombre. Eso es discernimiento, saber distinguir una cosa de otra, distinguir un espíritu de otro espíritu, o distinguir una fuente de donde está saliendo la manifestación de otra fuente de donde puede estar saliendo también. Entonces, no es muy difícil entender la palabra discernir, ¿verdad? Es distinguir, sencillamente distinguir entre una cosa y otra. Básicamente este don tiene que ver con distinguir cuando está actuando, fíjese bien, el espíritu humano, cuando está actuando un espíritu inmundo y cuando está actuando el Espíritu de Dios. Por eso se llama discernimiento de espíritus, ¿verdad? Porque está como enfocado a distinguir las manifestaciones que se den en una reunión o en una congregación, cuando está manifestándose el espíritu humano, cuando está manifestándose un espíritu inmundo y cuando pues realmente se está manifestando el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el don de discernimiento de espíritus es diferente al discernimiento. Esto es algo que debemos entender y espero darme a entender y dejárselos claro. En la Biblia tenemos el discernimiento como tal, ¿verdad? El discernimiento como tal. También tenemos el discernimiento de espíritus. Entonces yo quiero que usted capte esto. Una cosa es el discernimiento como tal, ¿verdad? Este hombre tiene discernimiento, esta mujer tiene discernimiento, ¿verdad? A decir, esta mujer tiene el don de discernimiento, o este hombre tiene el don de discernimiento. Hay diferencia entre el discernimiento como tal y el don de discernimiento de espíritus. Y vamos a tratar de entenderlo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Me di a entender en eso? ¿Verdad? Que va a haber diferencia entre el discernimiento como tal y el don de discernimiento de espíritus. Amén. Vamos a ver un poquito acerca del discernimiento, a ver lo que dice la Biblia acerca del discernimiento. Y para eso pues vamos a ir a Hebreos capítulo 5 versículo 4. Quiero que abra su Biblia ahí y note usted lo que dice esta porción. Es muy reveladora, para que entendamos el discernimiento, ¿verdad? En términos generales.
Y luego vamos a ver ya propiamente el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero miremos lo que dice Hebreos 5:4. Dice, pero el alimento sólido. Obviamente está hablando de la palabra. Está hablando de la palabra. La palabra tiene leche y la palabra tiene vianda sólida, ¿verdad? No es Hebreos 5:4. Bueno, déjenme entonces buscar en la Biblia. Santiago, aquí está Hebreos. Muy bien. Perdón. Entonces ese es el versículo 14. Gracias, Ale. Vamos a anotar ahí el 1, ¿verdad? Se me pasó el 1. Entonces Hebreos 5:14. Gracias. Y esté atenta ahí, mi querida Ale, por si hay algún otro mal dedazo, entonces usted me ayuda. Muy bien, ¿estamos listos? Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido, obviamente de la palabra, ¿verdad? En contraposición con la leche de la palabra. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. ¿Verdad que la lechita es para los niños? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Si uno le predica alimento sólido a los niños, los va a enfermar, no van a entender nada. Pero si uno les da lechita, las verdades elementales, van a entender y van a ir fortaleciéndose. Ahora aquí Pablo está hablando de el alimento sólido de la palabra, que es para los que han alcanzado madurez. Ahora nota lo que dice la segunda parte. Para los que por el uso, o cambiémosle un poquito esa palabra, para los que por el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio o el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Note que aquí no está hablando del don de discernimiento de espíritus. Aquí está hablando del discernimiento en términos generales. Y esto dice que lo alcanzan aquellos que comen alimento sólido y que han llegado a un grado ya de madurez. Entonces, aquí vemos, hermanos, que el discernimiento es la habilidad, dice aquí, la habilidad de discernir entre el bien y el mal, o sea, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, y es una señal de madurez. Se supone que si nosotros somos maduros, vamos a tener discernimiento. Vamos a tener discernimiento. Hermanos, ahí creo yo que esto es un rasgo para ver, para calificar a un cristiano de maduro, ¿verdad? El discernimiento. Si sabe discernir entre lo falso y lo verdadero, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, si un cristiano acá, de iglesia cristiana, Jesucristo, es tomado por una secta falsa, cualquiera que ésta sea, y es engañado fácilmente, eso es evidencia de que este cristiano no ha madurado, porque no supo discernir entre lo falso y lo verdadero, entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Bueno, entonces el discernimiento es un rasgo, hermanos, de madurez. Y vea, mientras más maduros vayamos siendo,
más discernimiento vamos alcanzando, ¿verdad? Porque el discernimiento se alcanza a través de la madurez espiritual. Es lo mismo que entender la palabra. Mientras más maduro es usted, más va a entender la palabra. Mientras menos maduro es, menos va a entender la palabra, ¿verdad? Mientras más inmaduro es, va a necesitar solo lechita. Cuando le den una verdad sólida no la va a poder entender, pero mientras más maduro es, usted va a ir entendiendo verdades ya más profundas. Va siendo capaz de poder digerir alimento sólido, espiritualmente hablando. Bueno, entonces entendemos que el discernimiento espiritual viene a través de la, dígame, madurez. Pero aquí dice algo más este versículo. Dice que viene a través del ejercicio o el uso. ¿El uso de qué cosa? De los sentidos. El uso de los sentidos. El ejercicio de los sentidos. Ahora déjeme hacerle una pregunta de primer año. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. En lo natural, ¿verdad? Y también en lo espiritual. Porque nosotros somos seres naturales y también seres espirituales. Nosotros tenemos ojos naturales, pero también tenemos ojos espirituales. Amén. Entonces tenemos los 5 sentidos naturales y tenemos los 5 sentidos espirituales. Ahora la madurez, el discernimiento se alcanza por el ejercicio de los sentidos espirituales, por el uso de los sentidos espirituales, a medida que vamos madurando. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Ahora, acerca de Cristo, vamos a ir a hablar un poquito acerca de Cristo. Vea lo que dice, por favor, Isaías 7:15. Atenta, mi querida Ale. Isaías 7:15. Amén. Vea lo que aquí está hablando acerca de Cristo. Pero como Cristo es nuestro ejemplo, ¿verdad, hermanos? Él es nuestro modelo. Él es a quien debemos imitar y seguir. Ahora dice aquí Isaías 7:15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esta fue una dieta natural en la persona de Cristo Jesús, pero también fue una dieta espiritual en su vida. Entonces, aquí está hablando acerca de el Señor Jesucristo. Dice que comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahora, él en lo natural, yo creo que él en lo natural comía mucha mantequilla y comía mucha miel, porque acuérdense que esa era una tierra que fluía leche y miel, o sea, había mucho ganado y mucha miel. Entonces yo creo que uno de los alimentos principales en lo natural del Señor Jesús, como también de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Era la leche y la miel. Juan el Bautista era langostas y miel silvestre, o sea, había abundancia. Pero eso tiene un significado espiritual, espiritual. Ahora, la mantequilla, ¿qué creen ustedes que representa la mantequilla? La mantequilla representa las verdades más profundas de la palabra de Dios. En Proverbios dice, el que bate la leche sacará mantequilla. O sea, de tanto batir la leche sacará mantequilla. O sea, de tanto leer la Biblia, ¿verdad? De tanto leer la Biblia, primero va a comenzar encontrando leche, ¿verdad? Leche. Algunas cosas elementales que va a estar entendiendo, pero a través de seguir leyendo y leyendo y leyendo, de repente va a sacar mantequilla. Va a sacar ya verdades más profundas de la palabra de Dios.
Y Cristo se alimentaba no solo de la leche, sino de la mantequilla, o sea, las verdades más profundas de la palabra de Dios. Ahora, pero no solo comía mantequilla, también comía miel. La miel nos habla de la revelación de la palabra que da el Espíritu. La revelación de la palabra que da el Espíritu. Por ejemplo, usted está leyendo una porción de la palabra de Dios y lo ha leído 20 veces. Esa porción la ha leído 20 veces y usted sabe de qué se trata y hasta puede saber cuál es el orden de los pensamientos que tiene esta porción e incluso hasta puede memorizar estos versículos. Y lo ha leído. Pero de repente usted lo lee y usted entiende cosas que no había entendido las veces pasadas. Eso se llama revelación. Revelación. Cuando uno ve cosas que otros no ven o que uno no había visto antes, ¿verdad? Revelación. Ahora, la miel representa revelación. Bendito sea Dios. ¿Por qué decimos que la miel representa revelación? O sea, revelación es como que nos abran los ojos, ¿verdad? Los ojos espirituales. Y tantas veces que había leído eso y no lo había entendido, dice uno, ¿verdad? Entonces se lo muestra, se lo revela el Espíritu Santo, como que los ojos son abiertos. Entonces sabe que la miel representa la revelación porque en el Antiguo Testamento, cuando Saúl estaba peleando contra los filisteos, ya Dios había determinado darle victoria a Saúl sobre los filisteos e iba ganando y él estaba ya envalentonado porque Dios le había prometido la victoria. Y era algo egocéntrico en su envalentonamiento. Él dio una orden y dijo: miren que nadie coma ni beba hasta que hayamos acabado con el último filisteo. Imagínense, en batalla. Pasó un día, 2 días, 3 días. Y nadie podía comer porque el rey había dado esa orden. Y el que coma va a ser muerto como esos filisteos. Qué tremendo. Entonces, fíjense pero Jonatán, su hijo, no había escuchado esa orden. No la había escuchado. Estaba por allá cuando él dio la orden. Y resulta que ya al tercer día, cuando ya todos debilitados, ¿verdad? Ahí de pelear día y noche y sin comer y sin beber, ya pues aguados. Entonces viene Jonatán y como no había escuchado la orden, encontró un gran panal de miel ahí. Y lo que hizo Jonatán es que vio la gloria, sacó su lanza, metió la lanza en el panal y le salió chorreando miel y se la puso en la boca. Entonces se alimentó con la miel. Y saben que ya del cansancio hasta la vista se le estaba oscureciendo al pueblo. Hasta la vista del cansancio. Pero cuando Jonatán tomó o comió la miel, dice literalmente la escritura que sus ojos fueron abiertos. Se le aclaró la visión. Y obviamente le dio fuerza, pero se le aclaró la visión. Por eso es que la miel nos habla de ojos aclarados, de ojos abiertos, de que uno ya mire claramente. Y hay muchas cosas en la escritura que están oscuras para el ojo natural, pero cuando viene la revelación, entonces uno las puede ver. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces Cristo comía mantequilla, la palabra, meditándola profundamente, y él comía miel, clamaba por la revelación del Espíritu Santo en su vida. Ahora, el discernimiento espiritual, ¿sabe que viene? Por esas dos cosas. Viene por alimentarnos de la palabra, de las verdades profundas, de la mantequilla de la palabra, y por alimentarnos de la revelación de la palabra. Si usted logra, si yo logro
hermano, batir la leche para sacar mantequilla y nos alimentamos con la mantequilla. Y si usted y yo leemos la palabra 1, 10, 15 veces y de repente recibimos revelación del Espíritu, esa mantequilla, esa miel, o sea, esa palabra sólida, esa palabra revelada, esa palabra nos va a dar discernimiento. Discernimiento. Amén. Va a ser muy, muy difícil que nos engañen si nosotros nos alimentamos con la mantequilla de la palabra y con la miel de la palabra. Porque eso nos va a dar a nosotros discernimiento. Vamos inmediatamente que oigamos a una persona, ay Dios, ya sé por dónde va. O oímos a otra, ala, este está acertado. O sea, vamos a poder distinguir entre lo bueno y lo malo a través del discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿usted cree que necesitamos discernimiento para estos días? Hermanos, estamos viviendo en los tiempos más peligrosos de toda la historia y es ahora más que nunca que la iglesia necesita discernimiento. Porque se han levantado un cúmulo de errores y falsedades y mentiras y engaños, ¿verdad? Compitiendo contra la verdad, y nos toca a nosotros discernir lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero eso es a través del discernimiento. Amén. Del discernimiento. Espero que esto nos ayude y nos motive para poder buscar discernimiento. Pero hablemos ahora del don de discernimiento de espíritu, porque este es el tema de hoy, ¿verdad? El punto. El don de discernimiento de espíritus que se menciona aquí en 1 Corintios 12:10 que leímos, óigase bien, se puede calificar como un don sobrenatural. Sobrenatural. El discernimiento viene a través de un proceso, de una entrega, de una dedicación, el discernimiento. Pero el don de discernimiento de espíritus no viene a través de un proceso como el que ya mencionamos, sino que es una manifestación momentánea, sobrenatural del Espíritu Santo. Usado para calificar, usado para determinar la fuente, óigame bien, la fuente u origen de las manifestaciones espirituales. Por eso se llama discernimiento de espíritus. De espíritus. Es para determinar, ¿verdad?, la fuente o el origen de las manifestaciones espirituales. Ahora, hay tres fuentes, hermanos, de donde pueden venir las manifestaciones espirituales. Hay tres fuentes de donde pueden venir las manifestaciones espirituales. Amén. Estas tres fuentes se pueden ver claramente en 1 Corintios 2, 11 y 12. Vayamos ahí, por favor. 1 Corintios 2. Vamos a cerciorarnos que así sea. 1 Corintios 2, versículo 11 y 12. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, bueno, sí. Y yo quiero que por favor, yo lo tengo aquí subrayado en mi compu, ¿verdad? Pero usted lo puede subrayar en su Biblia, haría bien. Mire lo que dice entonces capítulo 2, versos 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres, quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino, ¿qué dice? El espíritu del
hombre. Entonces tenemos un espíritu que se llama espíritu del hombre. Tenemos entonces, hermanos, el espíritu del hombre. Muy bien. Ahora sigamos leyendo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces ya tenemos el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Hay veces que se manifiesta el espíritu del hombre y hay veces que se manifiesta el espíritu de Dios, ¿verdad? Nosotros con el don de discernimiento podemos entender cuándo es el espíritu del hombre y cuándo es el espíritu de Dios. Pero sigamos adelante, porque dice el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí tenemos un tercer espíritu. ¿Cómo se llama? Espíritu del mundo. Amén. Ahora, el espíritu del mundo es el espíritu demoníaco, porque el mundo está bajo el poder del maligno. Entonces, el espíritu del mundo es un espíritu malo, es un espíritu demoníaco, ¿verdad? Es un espíritu demoníaco, un espíritu satánico, ¿verdad? Ese es el espíritu del mundo, el espíritu satánico, el espíritu demoníaco. Entonces, tenemos tres espíritus, ¿verdad? Comencemos por el bueno. Tenemos el espíritu de Dios. Luego tenemos el espíritu del hombre. Y luego tenemos el espíritu del mundo, que es un espíritu del diablo, porque el diablo es el espíritu que gobierna este mundo. Él es el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, es el espíritu de este mundo, Satanás. Entonces tenemos tres espíritus. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, aquí el espíritu del hombre, hermanos, se refiere al espíritu humano. El espíritu de Dios, obviamente, se refiere al Espíritu Santo. Y el espíritu del mundo se refiere a los espíritus de demonios, a los espíritus demoníacos, a los espíritus de Satanás. Ahora, no podemos discernir el origen de ninguna manifestación a menos que el Espíritu de Dios permita que el don de discernimiento actúe a través de nosotros. Amén. Fíjese bien, porque oigan, hermanos, las manifestaciones de espíritus, esos son tremendos. Sí, son terribles. Son terribles. Sabe que es más fácil discernir una falsa doctrina que discernir una falsa manifestación del Espíritu. Se parece tanto, es una cosa una línea tan tenue entre lo verdadero y lo falso. Necesitamos algo sobrenatural. Entonces, para eso el Señor nos ha provisto el don de discernimiento de espíritus, para que nosotros discernamos. Digamos, vamos a poner un ejemplo. No sé si usted me quiere ayudar, me quisiera ayudar. Mencióneme una manifestación sobrenatural, cualquiera que sea, desde la más sencilla hasta la más grande. Una manifestación sobrenatural que puede ocurrir en la iglesia. No, manifestaciones espirituales. Pero eso ya es esto ya es muy declarado. Pero pensemos en el salto, en la danza, pensemos en la danza, ¿no? Una manifestación. Comienza una persona a danzar, pero así a danzar de una manera extraordinaria, sobrenaturalmente. No como la danza que nosotros hacemos, controlada con el entendimiento, sino una danza que, ¿verdad?, sobrenatural, ¿verdad? Entonces puede ser dada por el Espíritu Santo, pero también puede ser dada por un espíritu inmundo que puede tomar a esa persona.
Entonces es muy, como le dijeron, muy difícil, así con la mente natural, discernir uno, ¿verdad? Este es el Espíritu de Dios que tomó a esta hermanita y mire. O este es un espíritu malo que la tomó. Es muy peligroso. Necesitamos el discernimiento de espíritus para conocer la fuente que está produciendo esa manifestación sobrenatural en esta persona. Amén. Bueno, entonces, que también yo creo que sí, también puede ser una sanidad. También creo yo que puede ser una sanidad así sobrenatural, porque saben que los brujos también hacen sanidad. Sí, pero lo hacen a través de otro espíritu, no a través del Espíritu Santo. Entonces también en cosas así, cosas sobrenaturales, ¿verdad? Algo fuera de lo normal o de lo natural que uno puede hacer naturalmente. Entonces necesitamos el don de discernimiento de espíritus para poder conocer, distinguir, discernir. Esta manifestación viene de Dios, no, esta manifestación viene del enemigo, o esta manifestación es el hermanito el que se está queriendo hacer el show nada más, ¿verdad? No es el Espíritu Santo, tampoco es un demonio, sino que es el exhibicionista que quiere llamar la atención. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Es el hombre, el espíritu del hombre. Entonces, a través del don del discernimiento de espíritus, uno puede discernir cuál es la fuente, cuál es el origen de la manifestación espiritual que se pueda dar en un momento dado. Bendito sea Dios para siempre. Bueno, no podemos discernir el origen. Óigame, esta es una bomba. No podemos discernir el origen de una manifestación espiritual sin el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios. O sea, con la mente natural no podemos nosotros entender el Espíritu. El Espíritu se entiende solo con el Espíritu. Amén. Entonces necesitamos nosotros tener una capacidad espiritual para discernir o emitir un juicio sobre una manifestación espiritual, sobrenatural. Necesitamos tener cuidado y necesitamos con urgencia el don de discernimiento de espíritu para poder discernir entre la manifestación del espíritu humano, la manifestación del espíritu de demonio y la manifestación del Espíritu de Dios. Ahora, oiga lo que digo. El hecho de que tengamos este don no significa que lo podemos usar en cualquier momento a nuestra propia voluntad. No significa que si yo tengo el don de discernimiento yo voy a ser capaz de discernir al que se me ponga enfrente. No. Estos dones o manifestaciones del Espíritu Santo las dirige el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Si el Espíritu Santo me regala el don de discernimiento y Él lo activa en un momento dado, entonces yo voy a poder discernir la fuente, el origen de cualquier manifestación sobrenatural. Pero si no lo activa el Espíritu Santo, yo no puedo activarlo de mí mismo. Por eso se llaman dones del Espíritu, y Él los reparte a cada uno como Él quiere, ¿verdad? Como Él quiere. Bendito sea Dios. Es algo que debemos entender. Los dones, todos los dones como este que estamos estudiando, operan solamente cuando el Señor quiere. Cuando el Señor quiere. Cuando Él desea que soberanamente nosotros conozcamos la fuente de una manifestación espiritual. Entonces necesitamos sinceramente pedirle, primero ser llenos del Espíritu Santo y después pedirle al Señor que fluyan a través de nosotros esos dones preciosos. Ahora, este don, el don de discernimiento de espíritus, hermanos, opera a través de nuestros 5 sentidos.
Usted tiene que aprender eso por si de repente Dios le da ese don, porque a veces el Señor ya lo ha dado y uno lo tiene y no se ha dado cuenta que lo tiene, y uno está sintiendo cosas o viendo cosas y uno no sabe que esa es la operación del don en uno. Ahora, el don de discernimientos de espíritus opera a través de nuestros 5 sentidos. Primero, a través del sentido del tacto. Óigase bien, el tacto. En algunas ocasiones, cuando hay una manifestación de espíritus, podemos sentir, óigase bien, podemos sentir en nuestro cuerpo, la naturaleza del espíritu que está operando. Yo me recuerdo cuando yo era pastor joven, hermanos, tuve un caso de liberación, pero miren así, terrible, terrible. Cuando yo llegaba a orar por esta persona, al nomás entrar, se me erizaba la piel. Se me erizaba la piel. Y sentía yo que mis pies se ponían hinchados. Eso es percibir a través del tacto la manifestación de un espíritu. ¿Me doy a entender? Pero también saben que cuando he podido sentir la presencia del Espíritu Santo, mi cuerpo también ha sentido una sensación maravillosa. O sea que uno puede sentir, ¿verdad? A veces temblor, uno puede sentir fuego, uno puede sentir calor, uno puede sentir hasta un hormigueo, pero no es algo ofensivo, ¿verdad? Sino que es algo sublime. Entonces el tacto está percibiendo una manifestación sobrenatural, tanto negativo como positivo, ¿verdad? Y también, digamos, uno puede a través del tacto discernir la manifestación del espíritu del hombre. Bueno, el otro sentido es el sentido del gusto. Otras veces se puede gustar, es decir, sentir el sabor de la fuente que se está manifestando. Así como la Biblia dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Al Señor se le puede gustar. Uno puede gustar con su paladar. Con su paladar. Uno puede gustar la manifestación gloriosa del Señor, ya sea a través de su espíritu o a través de su palabra. Uno a veces puede hasta sentir la dulzura en su boca, la dulzura de la presencia del Señor, la dulzura de la palabra del Señor. Amén. Uno puede sentir con sus sentidos, distinguir si una cosa viene de Dios o no viene de Dios. Los que trabajan en liberación o los que tienen experiencias así terribles con demonios, ellos cuentan que hasta sienten en su boca el sabor horrible de una manifestación demoníaca, para discernir a través del gusto qué espíritu está operando. Amén. Luego, a través de la vista, esto ya es más común, ¿verdad? Cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, uno puede ver al Señor, uno puede ver un ángel del Señor, uno puede ver una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, uno puede ver una paloma, uno puede ver una llama de fuego, uno puede ver una catarata que está fluyendo de aguas vivas. Uno puede, con la vista, puede discernir una manifestación real del Espíritu de Dios. Pero también uno con la vista puede ver demonios, puede ver calaveras, puede ver muertes, puede ver cosas, ¿verdad? Puede ver con los ojos espirituales. Uno puede ver, puede tener visiones. Amén. Visión y discernir si una cosa es de Dios o no es de Dios. Dígame alguna cosa. Solo que vamos a usar un caso hipotético. Bueno, viene un predicador, nosotros lo invitamos y pasa ahí. Y de repente usted está oyendo el mensaje y está viendo la cara del predicador. Y de repente como que la vista se le cambió. Y usted ve que la cara de ese hombre ya no es cara de hombre, es cara de lobo.
y usted parpadea y se frota hasta los ojos, pero la visión permanece. Y ve usted cómo ese hombre tiene cara de lobo. ¿Qué le está mostrando el Señor ahí? A través de la vista le está mostrando que ese es un falso profeta que viene vestido de oveja, pero que realmente es un lobo. Pero a través del Espíritu usted está viendo la fuente que está operando la manifestación que tiene enfrente. ¿Me doy a entender? Entonces así funciona el discernimiento. A través de el tacto uno siente aquella cosa, a través del gusto puede hasta saber, sentir el sabor. Puede ser un sabor amargo, feo, ¿verdad? Cuando uno está delante de la manifestación, o puede ser algo dulce y deleitoso, ¿verdad? Yo creo que los salmistas decían: mejor es tu palabra que la miel a mi boca. O sea que para ellos la palabra será más dulce que la miel, ¿verdad? La gustaban. Amén. Bueno, el oído. También a través del oído nosotros podemos discernir de dónde viene una fuente y cuál es la manifestación de un espíritu. Se puede discernir a los espíritus con oírlos hablar, ya sea a través de una voz mental o de una voz audible. Recordándome de ese caso, y no solo de ese caso, sino de otros casos que hemos tenido. Y yo no sé cómo los hermanos que trabajan en el Ministerio de Liberación aquí, que sienten, pero cuando yo trabajé en eso, hermano, sinceramente, cuando yo oía la voz que hablaba a través de las personas, a veces era una mujer y sacaba voz de hombre, imagínense, o a veces era un hombre y sacaba voz de mujer. O sea, uno puede discernir a través del oído qué fuente es, qué origen tiene esa manifestación, a través del oído. ¿Entendemos eso? ¿Verdad? Y también cuando uno oye, hermanos, esos alaridos y eso, se le pone la piel de gallina, uno se le pone feo, porque es una voz espantosa, ¿verdad? Horrible. Bueno, uno puede discernir a través de los sentidos. ¿Y qué podemos decir acerca del sentido del olfato? ¿Será que se puede discernir a través del sentido del olfato? Miren, los que trabajan en liberación, cuando la gente saca lo que tiene adentro, es un olor fétido, espantoso. A través del olfato uno puede discernir si es un espíritu humano, si es un espíritu del diablo, si es el espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando se habla acerca de Cristo y de siendo Él el espíritu vivificante, dice que hasta sus vestidos huelen a acacia, ¿verdad? Y algunos han percibido el olor de la presencia del Señor. O sea, a través del olfato uno puede discernir si es algo bueno o si es algo malo. Amén. Gloria a Dios. Si es algo, imagínense que aquí de repente de comenzar a sentir un olor a jazmín, ¿verdad? Eso es indicio de que el Señor está ahí. Pero si se comenzara a sentir un olor de esos corrales de cerdos, entonces lo más seguro es que demonios andan por ahí, ¿verdad? Entonces uno puede discernir a través de los 5 sentidos. Un ejemplo bíblico. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 16. Vaya conmigo a el versículo 16 al 18. Hechos 16, 16 al 18. ¿Lo tenemos? Miren, hermano. Aconteció que mientras íbamos a la oración, dice Lucas aquí, que es el que escribió el libro de los Hechos, dice, él iba con Pablo y Silas. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta
siguiendo a Pablo y a nosotros. Fíjese que Lucas se está incluyendo ahí, Lucas y Silas. Siguiendo a Pablo y a nosotros. Dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Ahora detengámonos aquí. Yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Sería Pablo, Silas y Lucas siervos del Dios Altísimo? ¿Eran siervos del Dios Altísimo? O sea que esa mujer estaba diciendo la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Y era verdad. Pero ¿quién lo estaba diciendo? Ese es el punto. ¿De dónde estaba saliendo esa voz? ¿Qué espíritu era el que estaba hablando? ¿Era el espíritu de Dios? ¿Era el espíritu de la persona? ¿O era un espíritu inmundo? Sigamos leyendo. Dice la palabra, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Pablo tenía discernimiento de espíritus. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Noten ustedes cómo un demonio se puede disfrazar trayendo un mensaje aparentemente verdadero, ¿verdad? Puede decir la verdad, pero es un demonio. Y para eso necesitamos discernimiento de espíritus, ¿verdad? De espíritus. Porque sabe que el diablo, para poder engañarnos, nos puede abordar con una verdad. ¿Sí? Nos puede abordar con una verdad. Y luego que ya le abrimos la puerta, ya adentro, ¿quién lo saca? Y ya mete todas sus mentiras y todas sus falsedades. Él nos puede abordar con una verdad, o él puede abordar nuestro bus diciendo la verdad, pero ya adentro va a comenzar a... Entonces necesitamos el discernimiento de espíritus para saber de dónde viene esta cosa, cuál es el origen, cuál es la fuente de esa manifestación o de ese mensaje, ¿verdad?, que estemos escuchando. Entonces, el don de discernimiento, hermano, es muy necesario, así como el discernimiento como tal, ¿verdad?, como virtud, el discernimiento es necesario porque necesitamos discernir no solo espíritus, sino muchas otras cosas más, ¿verdad? Ahora, como también el discernimiento de espíritus es necesario para discernir los espíritus. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Solo permítame leer un último pasaje de la Escritura, que creo yo que está en, a ver si es 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver. Gloria al Señor para siempre. Vea por qué es necesario el discernimiento como tal, y el discernimiento de espíritus. Bendito sea Dios. Ay, Dios mío, a ver dónde está esto. Está en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Por eso necesitamos discernimiento y el don de discernimiento de espíritus. Lo necesitamos, hermanos. Porque dice aquí 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso es lo que no queremos en esta iglesia, que nadie sea engañado y se vuelva un apóstata.
¿Quién es el apóstata? Aquel que estuvo en la verdad, se salió de la verdad y se volvió enemigo de la verdad. Y tristemente hemos visto gente así aquí, más de alguno. Se ha salido de la iglesia, se ha vuelto enemigo y se ha vuelto enemigo de la iglesia, ¿verdad? Estuvo aquí, se salió de acá y se volvió enemigo de acá. Y ahora está, ya sea que esté en el mundo o está con doctrinas falsas, sectas del enemigo, apostatado. Aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, oiga, escuchando a espíritus engañadores. Y yo quiero decirle esto con mucho temor y temblor. ¿Usted cree que se meten los espíritus en la televisión o no? Ah, vaya. Sí, en todos esos programas mundanos son demoniales los que hay. Pero sabe que en algunos programas llamados cristianos son espíritus engañadores también los que están ahí. ¿Sí? Hay que tener cuidado con lo que oímos en la radio y con lo que vemos en la televisión y con lo que vemos por internet también. Bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? En todos esos ámbitos se han metido los espíritus engañadores. No solo andan ahí buscando iglesias, sino que ya se metieron en los medios de comunicación, y nosotros necesitamos pedirle a Dios discernimiento como tal y discernimiento de espíritus. Terminemos esta lectura. Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? A doctrinas de demonios. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé discernimiento como tal, a través de la madurez espiritual que nos permita lograr, para que podamos discernir, y también discernimiento de espíritus, para que cualquier manifestación que aparezca por ahí, dicho sea de paso, hermanos, nosotros estamos, como dicen en Guatemala, como decimos en Guatemala, estamos empatinados ahorita con los eventos que están sucediendo. Estamos incluso enseñando en los grupos, en la radio, porque sabemos que es el último tiempo. El anticristo viene, han surgido muchos anticristos, el falso profeta viene y han surgido muchos falsos profetas. Un río de mentira va a salir de la boca del dragón, pero ya han salido un montón de riachuelos ahí que son mentirosos también. Y necesitamos nosotros discernimiento como tal y discernimiento de espíritus. Amén. Y qué maravilloso, porque es un don del Espíritu Santo, es un regalo. Es un regalo. Él nos quiere regalar eso. Nos quiere regalar eso. Solo preparemos nuestros corazones y estemos ahí enfrente de Él, porque algunas veces, ¿sabe qué pasa? A veces nos sucede lo que sucede en lo natural. Alguien le quiere regalar, valga la redundancia, un regalo a una persona y resulta que la persona no está presente. No se lo tienen que dar a otro, o no se lo dan a nadie. Y a veces Dios nos quiere regalar sus dones, porque son regalos, son dones, pero no estamos en el lugar donde Él nos está buscando. No estamos en el lugar correcto, en el lugar adecuado, andamos papaloteando por otros lados y no estamos en el lugar donde Él quiere que estemos para darnos ese regalo, ese don. Pero estemos siempre delante de la presencia de Dios, ahí en su presencia, delante de su rostro. Seamos como aquellos niños. Yo me acuerdo cuando se regalaba pan en las escuelas y leche, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerdan de eso? Cuando venía a la escuela un montón de niños, ¿verdad? Entonces y ahí estaba la maestra con el canasto de pan y entonces uno salía a poner enfrente a ella. Ahí tenía que poner para que le diera a uno primero, ¿verdad? Ahí se le ponía enfrente, hasta le miraba uno a la cara a la maestra, y la maestra, a verle la carita a uno, pues le daba, ¿verdad? Entonces así debiéramos ser con el Señor, ¿verdad? Él tiene los dones, entonces ahí ponernos enfrente, ¿verdad? Señor, aquí regálame por favor un bidón o 2 o 3, y el Señor nos va a dar eso. Amén, gloria a Dios.